¿Qué onda? ¿Cómo están mis economistas favoritos? Bueno, en el video de hoy vamos a ver varias cosas que estuvieron sucediendo durante esta semana y la anterior. Por un lado tenemos que hubo otro superávit fiscal en septiembre, sumando así una totalidad de 8 meses con superávit fiscal, siendo julio el único mes con déficit fiscal. Por otra parte tenemos que Argentina logra tener un riesgo país menor a los 1000 puntos, alcanzando un mínimo desde 2019. Y por último vamos a analizar la evolución de los salarios y cómo este se recupera de una manera muy fuerte. En este gráfico podemos ver una comparación del resultado fiscal acumulado a precios constantes de los años 2023 y 2024. Y podemos ver una gran diferencia en el mes de septiembre de ambos años. Podemos ver que en este año se consiguió un superávit de alrededor de 3 billones de pesos, mientras que el año pasado se había obtenido un déficit fiscal de más de 21 billones de pesos. Este superávit fiscal se logró gracias a una fuerte reducción del gasto público en términos reales. Podemos ver que desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024, en términos interanuales, los gastos disminuyeron en un 22%, mientras que podemos ver que los ingresos solo disminuyeron un 5%, siendo así un ajuste fiscal muy fuerte que permitiría al Estado dejar de recurrir a la emisión monetaria como fuente de financiamiento, lo que esto logró generar una fuerte caída en la inflación, que ya lo analizaremos en un rato. En este gráfico se puede ver la evolución de los gastos del Estado en términos reales a lo largo de 2023 y 2024. Podemos ver en donde se realizó el mayor ajuste fue en los gastos de capital, que es básicamente la obra pública, también en los subsidios económicos, como también las transferencias a las provincias generaron una fuerte reducción de los gastos y las transferencias a las universidades se redujeron en cierta proporción, mientras que podemos ver que el pago de la deuda se mantuvo muy estable a lo largo de estos 2 años. También se realizó un muy fuerte ajuste en términos reales sobre las jubilaciones y pensiones otorgadas por el Estado. Podemos ver que en diciembre se encontraba alrededor de 56 billones de pesos, mientras que en septiembre de este año se encuentra alrededor de unos 48 billones de pesos. Acá podemos ver una comparación de los componentes del ingreso a lo largo de 2023 y 2024 y podemos ver que los principales componentes se mantuvieron estables, que estos serían el IVA, el impuesto a las ganancias, los débitos y créditos bancarios y los aportes y contribuciones a la seguridad social. Pero podemos ver un incremento de la proporción de los derechos de exportación en la totalidad de los ingresos y además también podemos ver un incremento de los demás impuestos que no están especificados en este gráfico. Y acá en esta otra imagen tenemos una comparación de los componentes de gasto de 2023 y 2024 y podemos ver que hubo un aumento en las prestaciones sociales, que esto incluiría las jubilaciones, pero además también la asignación universal por hijo. Podemos ver que los subsidios económicos y los gastos de funcionamiento mantuvieron la misma proporción sobre los gastos totales y podemos ver un incremento de la proporción del pago de la deuda, mientras que también hubo una reducción en la proporción de las transferencias a las universidades. Todo este sostenimiento del superávit fiscal permitió a la Argentina lograr su riesgo país más bajo de 2019, siendo este de 984 puntos, perforando así la línea de los 1000 puntos. Recordemos que el riesgo país es básicamente un índice que mide cuánto porcentaje de deuda pagamos por sobre los bonos de Estados Unidos. Es decir, nosotros pagamos un 9,84% más que los bonos de Estados Unidos. Uno de los factores que también hizo que este riesgo país caiga fue que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgaron préstamos de 8.800 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico argentino, estableciendo que este monto de dinero iba a ser utilizado para la protección social, mejorar la educación primaria, optimizar la gestión fiscal y ampliar el acceso a servicios energéticos esenciales. Recordemos también que el Estado ya había anunciado que iban a haber corte de luz en enero de 2025, lo que esto podría llegar a permitir evitar estos apagones. Otro suceso importante que pasó en la semana fue la disolución de la AFIP y la creación de un nuevo ente llamado Agencia de Regulación y Control Aduanero. Esta transformación consistió básicamente en una reducción de un 45% de los cargos superiores y de los niveles inferiores de un 35%. Además, se despidieron a unos 3.100 empleados que habían ingresado de manera irregular durante la última gestión, implicando así una eliminación de un 34% del total de los cargos públicos de la AFIP, que permite un ahorro de 6.400 millones de pesos. Volviendo al tema de cómo el superávit fiscal permite una reducción de la inflación, podemos ver que hay una mayor facilidad para el incremento de los salarios reales. Esto lo podemos ver en el caso de abril, que la inflación fue de un 8,8% y al mes siguiente los salarios aumentaron un 8,32%, tratando de recuperarse a lo que perdieron en abril. Sin embargo, como la inflación de mayo fue menor que la de abril,
podemos ver que este incremento de salarios logra superar la de mayo y así recomponer poco a poco el salario real. Y por 5 meses consecutivos, desde abril hasta agosto, podemos ver que el nivel general de los salarios logra ganarle a la inflación. Para verlo de una mejor forma, podemos ver en este gráfico la evolución del salario real a partir de noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, siendo el índice base 100 en noviembre. Y podemos ver que este llegó a su mínimo en marzo, siendo un 83%, teniendo una pérdida de poder adquisitivo de un 17%. En cambio, ahora en agosto logró ser de un 93%, teniendo solo una pérdida de poder adquisitivo desde la devaluación y todo el ajuste que se produjo en el país a que sea de un 7%. De igual forma, acá tenemos detallado cómo está compuesta esta evolución del salario real, porque podemos ver que tenemos distintos ritmos de evolución, que en el sector privado hubo un crecimiento sostenido del salario real, mientras que podemos ver que en el sector público está bastante estancado, que tocó su mínimo en enero, siendo un 78% con respecto a noviembre, y llegando a agosto a un 83%, mientras que podemos ver que el privado no registrado tuvo una caída muy fuerte que tocó piso recién en abril, y a partir de ahí tuvo un crecimiento muy rápido hasta ahora en agosto. Podemos ver igual que el sector privado registrado y no registrado, los dos están muy cerca de recuperar en términos reales su valor previo al cambio de gobierno. Por último, podemos ver que a lo largo del año el país fue capaz de sostener un superávit comercial desde enero hasta agosto de manera consecutiva, siendo así el mayor superávit fiscal de los últimos 5 años. Y además podemos ver que este superávit ya fue capaz de superar a todo el resultado comercial de 2023, el de 2022 y 2020, encontrándose cerca de los 15.000 millones de dólares. Bueno, hasta acá sería el video de hoy. Si les gustó, denle like y si tienen alguna pregunta o sugerencia, déjenla en los comentarios. Nos vemos en la próxima.